Hola a todos, estamos aquí ahora con otra invitada más, que es Tania García Olazagasti, y que también forma parte de Guided, de nosotros, y nos da muchísimo gusto que esté con nosotros ahora en esta entrevista más de Teraverso, el universo de las terapias. Yolanda. Gracias, Tania, que aceptaste la invitación. Ahora vamos a hablar de lo que es la psicoterapia emocional, ¿no? Tenemos aquí a Tania, pero también Juan es psicólogo. Entonces, pues vamos a hablar de su campo. Sí, y de lo que hace un psicólogo, porque sobre todo luego en esta primera parte que estamos hablando de varias cosas de las terapias, luego no se sabe qué es lo que hace un psicólogo como tal, y también por qué es conveniente ir a terapia y qué diferencias hay y a qué nos referimos con psicoterapia. No es lo mismo un apoyo emocional que psicoterapia o cuestiones de ese tipo, y eso lo vamos a estar platicando justo hoy con Tania García Olazagasti. Ella es licenciada en psicología con máster en psicoterapia infantojuvenil por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en diversos centros privados y públicos, tanto para atención de niños como atención temprana, cuestiones neuropsicopedagógicas, también con adolescentes. En todas estas instituciones, tanto públicas como privadas, ha brindado sus servicios en el área de terapia, o bueno, como terapeuta, como coterapeuta de integración, también en la parte sensorial y psicomotricidad, y también en la evaluación y diagnóstico e integración de estudios a nivel psicológico, y también en el apoyo psicoterapéutico en niños y en adolescentes. Además, ha colaborado como coterapeuta en la aplicación de técnicas de relajación para adultos en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Ha participado como ponente en algunos congresos por parte de la UNAM, y también es colaboradora de nosotros aquí en Guided, y es socia cofundadora de otro centro, SINAP, centro dedicado a brindar acompañamiento psicológico para cualquier niño, adolescente o familia que requiera atención especializada en la prevención, evaluación y tratamiento de déficit o trastornos del desarrollo emocionales, conductuales o cognitivos. Bueno, con nosotros entonces aquí ya está Tania, como ya la presenté, y vamos a platicar, como dijo Yolanda, sobre qué es la terapia emocional. Pues yo también estoy muy contenta y agradecida por estar aquí con ustedes el día de hoy. Y pues bueno, platicando un poquito lo que es la parte de la psicoterapia, ese es, digamos, como un segundo momento en la cuestión del acompañamiento psicológico, porque antes de la psicoterapia puede haber incluso esta cuestión más como de psicoeducación o la parte de prevención, ¿no? Normalmente nuestros pacientes ya llegan en un momento donde se requiere la parte ya del acompañamiento a nivel emocional, ¿no? Pero sí puede haber el caso donde también incluso tenemos esta parte preventiva, ¿no? O sea, es decir, antes de que ya haya una situación problemática, sobre todo en acompañamiento de psicoeducación, en hábitos, ¿no? Y rutinas, sobre todo con los papás, ¿no? A veces llega esta parte preventiva con los papás de cómo acompañar estas, digamos, labores cotidianas que tienen con los hijos, ¿no? Se puede también apoyar mucho en la parte un poco más con los adolescentes en la higiene del sueño, porque pues sabemos que en esa etapa es cuando también ya la independencia empieza a ser mayor y su ciclo de sueño empieza a variar un poco, ¿no? Entonces esa área sobre todo también se puede ir implementando como parte preventiva para que no lleguemos a veces ya a la parte de conflicto que ya podemos acompañar pues ya en el aspecto más emocional, ¿no? Aparte, bueno, en este sentido, también se puede trabajar con los papás, sobre todo en las prácticas de crianza, ¿no? En la parte del apego positivo, en la parte de las crianzas, que ahorita pues se habla mucho, ¿no? De la crianza positiva y cómo ir acompañando con estrategias o habilidades parentales y que éstas favorezcan la relación, ¿no? Pero bueno,
pocos nos llegan en los casos en la parte preventiva, ¿no? Y ya más bien cuando asisten es cuando ya están teniendo algún conflicto o alguna situación, ya sea conductual o emocional, que esté interfiriendo en su desarrollo, ¿no? Y aquí, pues en Guided, el modelo es un modelo más biopsicosocial, ¿no? Y desde ahí es donde también se puede brindar el acompañamiento emocional, que pues se trata justamente de esta relación entre el terapeuta y el paciente, de ir fortaleciendo primero la relación para ir acompañando los temas específicos que a lo mejor pues están teniendo las dificultades. Normalmente los niños pueden llegar por temas a lo mejor sobre todo conductuales, ¿no? A lo mejor cuestiones de berrinches, cuestiones de poco seguimiento de normas, poco seguimiento de reglas, a lo mejor en la parte académica, o incluso hay veces que sí nos llegan a decir la parte ya desafiante, ¿no? Ante las figuras de autoridad, ¿no? Ya sea con los papás o en la parte de la escuela. Esos pueden ser uno de los motivos, digamos, más frecuentes que nos pueden llegar a solicitar. Y en la cuestión emocional, pues sí tiene que ver mucho, sobre todo a veces con la parte de la autoestima, ¿no? Con la parte sobre todo de ansiedad. Creo que hemos visto muchos casos post pandemia que la parte de la ansiedad ha sido uno de los motivos principales de atención en Guided, y yo creo que en muchos espacios, ¿no? Hemos visto niveles de ansiedad en niños y adolescentes muy elevados, ¿no? Y que, bueno, requieren esta parte de acompañamiento, ¿no? Sobre todo también a veces, pues temas de tristeza, ¿no? Que pueden irse en adolescentes ya elevándose a la parte de depresión, ¿no? También hemos visto casos post pandemia, ¿no? Digo, parte del desarrollo del adolescente puede tener este factor de riesgo, pero también hemos visto que pues ha sido un motivo pues un poco frecuente ahorita, ¿no? Después de que estuvimos un tiempo apartados, ¿no? Ese es otro motivo por el cual también han asistido. Y bueno, también en esta cuestión, sobre todo de conductas de riesgo, ¿no? En un poco más en los adolescentes, pero hemos visto también casos en niños donde ya las conductas de riesgo en la cuestión alimentaria pueden estar presentes, ¿no? Y hemos visto casos un poco incluso antes de la preadolescencia, ¿no? Ya en niños, niños, hemos visto también estos casos, ¿no? Y pues bueno, en esta parte emocional, sobre todo también pues las dificultades a nivel social, ¿no? Estas dificultades en la interacción con pares, en la resolución de conflictos, que normalmente pueden ser niños o muy pasivos para la resolución o muy agresivos para la resolución, y les llega a costar trabajo esta parte asertiva, ¿no? Entonces, esa parte se puede trabajar desde la psicoeducación, pero también a través del acompañamiento, pues ya a nivel emocional, que es mucho más ir trabajando como desde estas emociones, ¿no? Desde identificar qué sienten, esta vivencia emocional que puedan llegar a tener en diferentes momentos, acompañarlos, y muchas veces es incluso desde el nombrar las emociones, ¿no? Esta parte del vocabulario emocional a veces sí es escaso en los niños. Pensaríamos que ya ahorita con tantas cosas que tenemos a la mano de redes sociales, de información, ¿no? Incluso cosas mucho más lúdicas que antes teníamos, pensaríamos que ahorita los niños y los adolescentes estarían como más enfocados en esta parte emocional, pero la realidad es que no estamos todavía en ese punto, ¿no? Necesitamos irlos acompañando también desde este reconocimiento en la parte sensorial y en la parte emocional, porque muchas veces llegan a confundir la parte de las emociones, y desde ahí pues hay que irlos acompañando, ¿no? Desde decir, esto que estoy sintiendo, ¿qué es? ¿Cómo se llama? ¿Qué va a pasar? ¿No? Hay niveles, hay intensidades, y desde ahí pues es un poco el trabajo del terapeuta, ¿no? Ser como este espejo, esta parte de reflejo en los niños, ¿no? Y este acompañamiento un poco más ya estructurado en los adolescentes para que vayan conociendo pues más acerca de ellos, ¿no? De sus emociones, de sus vivencias y de cómo responden ante estos eventos. Exacto. Y fíjate que, bueno, este es como una pregunta para los dos, ¿no? Que están en el área, y me quiero referir a una imagen que nos gusta mucho, ¿no? Que es la del iceberg.
Y que justo ahorita lo acabas de tocar, Tania, y que muchas veces vemos justamente niños que tienen ciertas conductas y que pensamos que es meramente conductual, ¿no? O sea, que o no respeta límites o que es desafiante, como dices, o que tiene algún tema, a lo mejor que sospecha, ¿no? Que hay algún tema de tipo emocional, pero resulta que hay más cosas, ¿no? ¿Qué nos pueden decir ambos de esa parte, de que vemos una partecita y pueden haber muchas otras cosas? Pues generalmente es eso, y lo hemos platicado, Yolanda, en otras de las sesiones, ¿no? A veces los niños entran a terapia por mala conducta y cuestiones emocionales, como lo estaba diciendo Tania, pero en realidad cuando se hace una correcta evaluación en este modelo integral que tenemos en Guided, pues nos vamos dando cuenta que generalmente sí, se manifiesta a través de conductas y mal manejo emocional, pero tal vez es a lo mejor a nivel de lenguaje, a nivel de comunicación o a nivel de cognición, porque no está entendiendo qué es lo que está pasando en el mundo y pues se manifiesta por estas cuestiones. Entonces, si estamos con este modelo del iceberg, pues nosotros nada más vemos la cuestión conductual, ¿no? Pero si ya vemos, abajo de eso hay muchísimas cosas, ¿no? Puede ser esta cuestión cognitiva, esta cuestión de comunicación o cuestiones de tener, o sea, de no poder de tramitar bien las cuestiones emocionales o las cuestiones sensoriales. Ahorita hay muchos niños con cuestiones sensoriales que se manifiestan con conductas no adecuadas y entonces, ay no, el niño se está portando mal. No, lo que pasa es que le está molestando el ambiente, literal, le está molestando el ambiente. Y ese iceberg, nada más vemos la puntita, pero abajo está muchísimo más. Y eso nada más en las cuestiones de lo que nos reporta, pero a nivel emocional, y eso a lo mejor ahorita Tania nos los platica, pues está el iceberg, pero a nivel de las emociones y del yo y del ello y del super yo, ¿verdad, Tania? Sí, como bien comentaban, ahí nada más para completar, también es mucho el trabajo con los papás, ¿no? En la parte de la terapia emocional con niños y con adolescentes se requiere el acompañamiento también de las figuras parentales, ¿no? Llámese papá, mamá, tutores, los abuelitos, quienes estén al cuidado o acompañamiento de los niños, porque justo en esto que comentábamos del iceberg, que solo se ve la parte conductual, hay que acompañar a los papás en esta parte del vínculo con los niños, ¿no? Porque justamente, pues hemos visto que el apego entre los niños que llegan a terapia, pues no, generalmente no es un apego seguro, ¿no? Normalmente viene desde un apego inseguro que si ya sumado a cuestiones sensoriales o del propio desarrollo más como a nivel de base, ¿no? Biológica o de esta dificultad sensorial, le sumamos a una dificultad en el vínculo, ¿no? Pues entonces ahí también esto se exacerba mucho más, ¿no? Entonces también hay que acompañar a los papás justo a ir diferenciando, ¿no? ¿Cuáles son los detonantes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa primero antes de llegar a la parte conductual? Porque ellos normalmente ven la parte final, pero no desde dónde viene, ¿no? Y ahí es donde también se les tiene que acompañar a ellos, porque muchas veces sí la percepción que pueden llegar a tener los papás es como desde esta parte de lo hizo con intención, ¿no? Si es egoísta, como toda esta parte negativa, ¿no? Y sobre todo ya en palabras que pueden llegar a afectar mucho más su autoestima y sobre todo el vínculo con ellos, ¿no? Entonces, porque recordemos que pues los papás son la parte fundamental también de cómo nos formamos, ¿no? En la parte de nuestro autoconcepto, nuestra autoimagen, ¿no? Y las palabras que nos lleguen a decir, pues son impactantes a lo largo de la vida, ¿no? Y sobre todo en el tema emocional. Entonces, creo que también ahí mucho de lo que nosotros trabajamos es la parte familiar también, desde dónde viene esta conducta, si es de una parte sensorial, hay veces que yo les pregunto a los papás, bueno, a ver, lloro, grito, ok, etcétera, ¿ya había comido? ¿Había dormido bien? ¿Hacía calor? O sea, justo para que ellos también se detengan a ver, ¿no? Estas señales previas que a veces de verdad se les pasan, ¿no? O sea, es como de, ay, no, si es que hoy durmió 5 horas, no comió bien, estuvo enfermo del estómago y a partir de eso el berrinche. Y no llegan a hacer esta conexión de, claro, pues su desborde emocional llegó desde hace 5 horas atrás, que no se cubrieron estas necesidades básicas
y que a veces se pierden, ¿no? Y hay otras que sí, son muy a nivel emocional desde la vivencia del niño, pero creo que nosotros podríamos casi asegurar que vamos a ponernos no tan estrictos, 50 y 50. A lo mejor 50 sí es emocional, pero el otro 50, la realidad es que viene desde otros factores que incluso se pueden anticipar, prever, ¿no? Pero a veces la rapidez del adulto no permite ver estas necesidades del niño y priorizamos las necesidades del adulto porque la verdad es que vivimos en un mundo muy rápido ahorita, ¿no? Y yo creo que ustedes también lo ven en la parte académica, que están mucho más empapados de esa área. O sea, la vida ahorita va tan rápido que a veces no nos detenemos a pensar, ¿no? O ver esto que detonó y que pues ya luego vemos el final nada más de toda esta suma de cosas. Exactamente. Oye, y tocaste ahorita dos temas importantes que obviamente son para otro podcast cada uno, pero a mí me parece muy importante que les pudieras decir, ¿no? Al público que nos está viendo y escuchando, ¿qué es esto del vínculo y qué es esto del apego? Así muy sencillo, ¿no? O sea, ¿por qué dices que es importante y que puede tener que ver con esto que estamos observando? Justamente, bueno, la forma en la que yo lo puedo explicar es que es como lo que no se ve, pero se siente, ¿no? Es como esta unión que tenemos, bueno, que se tiene entre padres e hijos, ¿no? Y vuelvo al punto, no tienen que ser biológicos, puede ser cualquier figura significativa para el niño, ¿no? Esta forma, esto que no se ve, pero que los une, ¿no? Y la parte del vínculo tiene que ver con la parte del apego, que es responder a las necesidades del niño, ¿no? Y responder no solo a las necesidades biológicas, ¿no? Sino afectivas, sino sociales, cognitivas, ¿no? De acuerdo a su desarrollo y que estas necesidades que el niño nos pide, nosotros como figura se los respondamos en igual magnitud, en igual intensidad y sobre todo que estamos como entendiendo lo mismo, ¿no? Entonces, el vínculo con los papás es fundamental porque es la base de cómo nos vamos a relacionar a partir de esta primera relación con las relaciones futuras. En el caso, pues cuando entramos a la primera infancia, pues con los compañeros, con las otras figuras de autoridad, ¿no? Ya cuando somos un poco más adolescentillos, ¿no? Con los otros, con los amigos, ¿no? Cuando ya el núcleo social empieza a tomar mucho más importancia y bueno, ya cuando somos adultos, incluso interfiere o se magnifica en cómo nos vamos a vincular con la pareja, ¿no? Entonces, de ahí la importancia porque también es nuestra base de interacción con el otro, ¿no? A partir de las figuras parentales y de ahí nos vamos mucho más adelante, ¿no? Entonces, por eso es también muy importante. Sí, justo, Tania, eso es muy importante. Y luego, nosotros las personas, bueno, nosotros sí estamos conscientes de eso, pero luego muchas personas no hacen esta conciencia y la forma en que nosotros hacemos este vínculo, nos relacionamos con las figuras de apoyo, en este caso padres, madres, los primeros cuidadores, eso nos va a marcar lo que sigue, las etapas que siguen y la forma desde elegir amigos, elegir pareja y la forma en que estamos confiando en el mundo, ¿no? Y esto, si le unimos con lo que tú estás comentando, y es como dice Yolanda, para otro podcast, para otra sesión completa, la importancia de darle confianza y un buen ambiente en todos los sentidos, sobre todo el emocional, a un niño desde pequeño. Y no tiene que existir dos papás, con que uno exista y que sea una persona que le da seguridad, con eso va a ser más que suficiente para que la persona se vaya desarrollando de una manera confiada. Y esto va a ser, si nos quedamos con Erickson, da toda la primera etapa de confianza contra desconfianza y eso va a ser una base muy, muy importante. Y Yolanda, pues nuestro modelo, ¿no? Que tiene toda esta base emocional en autoestima, en autoconcepto, en manejo de conductas y reconocimiento de emociones, que es nuestra base, ¿no? Es muy, muy importante. Y ojalá que los papás pudieran hacer conciencia que un padre, una madre, un cuidador primario esté como, o sea, como tú lo dices, Tania, que esté,
que sea esta relación, este vínculo, y no es con cuestiones materiales, no es con exceso de comida, es con una guía adecuada, con reconocer los logros, señalar las áreas que puede cambiar, las áreas de oportunidad. No es imponer castigos, sino es que haya una consecuencia de sus acciones, y que de esta manera podamos ir delimitando el camino del niño, de la niña, para que vaya desarrollándose de una mejor manera y sobre todo seguro, ¿no? Seguro y segura de sí mismos, que eso es muy importante. Y qué mejor, orientando también a padres, porque el niño, eso lo sabemos, Tania, el niño o la niña solamente es la manifestación de lo que está pasando en la casa. Sí, y como bien comentabas, ahí también es, pues parte de la terapia es también ir acompañando este vínculo, porque en la relación terapéutica también se fomenta un vínculo, ¿no? Entonces, a veces es la resignificación de este vínculo, que quiere decir que si a veces con los papás no han tenido este vínculo tan seguro, pues dentro del espacio terapéutico se le, de manera indirecta y directa con los niños y los adolescentes, se les va ayudando también que hay otras formas de vincular, y no que nosotros vamos a hacer sus figuras parentales, sino vamos a hacer otro tipo de figura con el cual él también va a poder identificar que se puede relacionar de manera diferente, que nosotros respondemos de manera diferente a sus otras figuras, mientras a la par vamos acompañando a los papás o tutores o cuidadores primarios para que también ellos con estas habilidades, esta parte de psicoeducación, de acompañamiento, de estrategias, de habilidades, ellos también a la par vayan generando este vínculo diferente con sus hijos, que también esa es parte de la finalidad de la terapia, que sí nosotros los vamos a ir acompañando un tiempo para mejorar sus emociones, para regularse de mejor manera, ¿no? Para poder ser empáticos y respetuosos de que a lo mejor mi vivencia como adulto es diferente a la vivencia del niño y el niño también, que su vivencia es diferente a la de su papá, a la del amiguito, a la del hermano, al de otras personas, y que esta vivencia de ninguna parte es mala o buena, porque normalmente los niños llegan como de bien, mal, ¿no? Correcto, incorrecto, ¿no? Y es más bien acompañarlos a que es respetar la vivencia emocional del otro, siempre en el respeto, siempre en la expresión, siempre en la parte, pues justamente asertiva, ¿no? Pero que también este vínculo con los papás se fortalezca a través de que el vínculo con ellos en las sesiones, durante el proceso de terapia, se fortalezca con nosotros y que sientan que mientras el mundo afuera va fomentando su seguridad, pues este pequeño espacio es su lugar seguro donde ellos pueden experimentar, explorar, ¿no? Molestarse, enojarse, sentirse tristes, con miedo, etcétera, y que ahí van a sentirse contenidos mientras el mundo afuera pues les va acompañando de mejor manera a que se sientan fortalecidos, pues ya como un poco más en el exterior. Sí. Exacto. El objetivo yo creo que es ese, ¿no? El darles herramientas para que ellos se sientan más seguros, que sean más asertivos, que se puedan regular, o sea, que logren ellos, digamos, finalmente, sin ayuda, ¿no? De la mejor manera, tener las herramientas para funcionar de una manera segura, ¿no? Eso yo creo que es importante que les quede claro a los papás. Nosotros, yo no soy psicóloga, ¿no? Pero en cualquier ámbito en el que nos estamos desarrollando, el objetivo no es que esté en terapia miles de años, ¿no? Sino que entre más pronto pueda ser autónomo, tenga las herramientas, se pueda autorregular, sea más asertivo, es lo mejor. Y la colaboración que los padres tengan en la terapia, pues va a contribuir a que eso se pueda hacer más rápido. Entonces, Sí. digo, hay obviamente, ¿no? Corrientes psicológicas, enfoques y demás, que sí llevan mucho más tiempo por la profundidad, ¿no? A la que se, digamos, abordan, ¿no? Trabaja, pero no necesariamente en otros enfoques es un proceso tan largo, ¿no? Entonces, es importante que sepan que la colaboración, ¿no? Influye para que ese proceso sea más efectivo, ¿no?
Sí, y también que les quede claro a los papás que si llegan a un apoyo terapéutico, sí, se necesita, como tú dices, el apoyo de ellos, pero que tampoco se les va a juzgar, ¿no? O sea, los papás no se les juzga en el sentido de que son buenos o malos padres, sino, ok, esta es la situación que tenemos, ¿qué es lo que podemos hacer? Y a ver, lo que pueda corregirse se corrige y lo que no, pues se tiene que aceptar, pero poderle dar más ideas, orientarlos más. Lo que yo siempre comento, Yolanda, y no hay una escuela para padres, una universidad que se saque licenciatura para ser madre y para ser padre, sino eso se aprende en la vida. Y nuestra mejor escuela son nuestros mismos papás. Y a lo mejor nosotros decimos, sí, esto lo vamos a repetir, esto no lo vamos a repetir, ¿no? Entonces, es natural y es normal tener dudas en la crianza de los hijos. Es absolutamente normal. Y es normal preguntar y dudar. Y si no, para eso estamos nosotros los profesionales, para decirle, mira, a lo mejor nos vamos por aquí, a lo mejor nos vamos por acá, o a lo mejor podemos hacer esto y vas a estar mejor. Y nuestro dicho, ¿no? Niños felices, papás más felices y terapeutas muy felices de que se esté trabajando lo que se tiene que trabajar. Pero cuando alguien no está haciendo lo que le corresponde en este modelo, pues entonces por más que o escuela o padres o el mismo niño o terapia esté haciendo algo, no se van a ver los frutos si no está haciendo cada quien lo que le corresponde, ¿no? Es muy, muy importante. Entonces, eso sí, papás, vengan, acérquense. Es importante. Y no necesariamente su hijo tiene que entrar a terapia. A lo mejor nada más ustedes es una orientación, es lo que necesitan recibir. No necesariamente el niño es el que debe entrar a terapia. Y un poco complementando esta parte con los papás, también a ellos parte de la terapia es brindarles un lugar y un espacio seguro y de contención, porque sobre todo ahorita también esto que comentabas, Juan, de sentirse juzgados, de sentirse malos padres, sí un poco socialmente está esta presión hacia los papás de que los hijos tienen que tener éxitos en todas las áreas, éxitos y no solo un éxito como en el esfuerzo, sino a veces muy ligado a la parte de la perfección, que eso desgasta tanto al adulto como al niño. Entonces, que ellos vean que también en la parte de la terapia o incluso, como bien comentabas, de a veces solamente el acompañamiento o esta parte de orientación a padres, o sea, sí nos han llegado los papás, Juan, o sea, como así de ya, o sea, en desgaste emocional porque ya no pueden más porque en la escuela les dicen, pero que la familia les dice, pero que ellos mismos también se dicen, ¿no? O sea, también esta parte donde los papás a veces necesitan un espacio de contención y de decir, van bien, van por buen camino, están generando con lo que pueden esto en este mundo que tenemos tan caótico ahorita, lo están haciendo de la mejor manera, son a lo mejor unos ciertos cambios en donde sea necesario, pero también reconocerles que está súper difícil ahorita en esta época social y cultural en que estamos viviendo ser papás, ¿no? Entonces, este equilibrio que se quiere tener es complicado y que también recuerden que ellos como adultos necesitan su propio autocuidado para que entonces puedan brindarle primero de ejemplo a los niños cómo es el autocuidado y a los adolescentes y también para que se sientan mucho más a gusto, más tranquilos, ¿no? Que estén más relajados y entonces también puedan acompañar pues cuando haya un berrinche, cuando haya alguna situación como tensa o de conflicto y que ellos tampoco se sientan desbordados, sino que también se sientan con esta un poco calma y paz interna, paciencia para poder Seguridad. acompañarlos. Exacto. Y fíjate que comentaba con otra de nuestras colaboradoras, ¿no? En la semana, que, bueno, nosotras ambas tenemos hijos, pero ya nuestros hijos son grandes, y decíamos que qué difícil ahora, o sea, de por sí siempre sientes que, no, si estás bien, si estás mal, o sea, siempre estás como, pues pensando, ¿no? En que quieres hacerlo mejor y no sabes si sí, si no, y cada etapa te reta, ¿no? De diferente manera, pero ahorita yo creo que las redes están jugando un papel muy importante, o sea, porque en las redes las mamás actuales pues tienen como mucha presión de lo que están viendo, ¿no? De los hijos que si hacen, ¿no?
muchas cosas, que si eres super mamá, que si tomas cursos, y hay como mucha evidencia, ¿no? De las fotos que se suben. Entonces, creo que esa demanda y esa presión está siendo como también un factor, ¿no? Que hace que las mamás estén y los papás más ansiosos, más estresados, a lo mejor más presionados por el exceso de comunicación y de evidencias de lo que están haciendo otros papás. No sé qué piensen ustedes de eso. Y no necesariamente, bueno, nosotros, este es un podcast, sí, estos son redes sociales, esto es tecnología, sí, pero muchas mamás y papás están basándose en redes como TikTok o como blogs que no tienen un fundamento, que no tienen una seguridad en la información. Entonces, es como cualquier, en otro tiempo, son revistas, como eran revistas donde tampoco tenían un fundamento y entonces te recomendaban, sí, puedes usar la terapia del caramelo, ¿no? Y entonces con la terapia del caramelo empiezan a hacer cosas que a lo mejor no son las mejores y no tienen un fundamento, no hay una teoría, no hay un porqué, ¿no? Sino es lo que está de moda. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en las redes sociales que están utilizando, ¿no? Lo mejor es que se acerquen a un especialista, a un profesional, y a lo mejor ese profesional sí tiene redes sociales, pero también a lo mejor, como es el caso de este podcast y como de muchos otros centros, son redes sociales fundamentadas, ¿no? Hay un porqué, hay una razón, hay una seguridad en la información y es de orientar, ¿no? Y sí, y ahorita nada más, porque me acordé que me gustaría recordarles a los papás y sobre todo también en esto que tú estás diciendo y que estamos hablando, que ir a terapia no es de moda, es una cuestión que se necesita. Y tampoco pedirle también a los papás y a otras personas que la gente loca, la gente mal de sus emociones, no va a terapia, porque ese es un estigma que se tiene para la terapia emocional y por eso luego la gente no quiere ir al apoyo emocional, ¿no? La gente que va a terapia emocional es la gente como nosotros, como los que nos están escuchando, gente que quiere conocerse más. Y la gente que, no, que a lo mejor tiene algún problema mental, va a otro apoyo, ¿no? Que es más a lo mejor psiquiátrico, pero eso tampoco está mal, es lo que se necesita. O a lo mejor una cuestión específica, orgánica, que necesitan ir con el neurólogo. Bueno, esa es otra cuestión, pero sí, basta de estigmatizar, ¿no? Y poner estos adjetivos y hacer que los niños no quieran ir a terapia, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente va gente con X circunstancias o con X características a ese tipo de actividades. No, por favor, los niños van a terapia para ser mejores personas. Y sobre todo ahí también es mucho de lo que yo creo que nosotros trabajamos también dentro de la terapia, esta parte de empatía con los otros, ¿no? Nosotros fomentamos mucho la cuestión de respetar las individualidades de todas las personas porque todos somos diferentes. Y recuerdo que con varios pacientes hemos tocado ese tema, que sí se llegan a sentir diferentes por ir a terapia, ¿no? O sea, porque se llegan a comparar o porque sí han hecho comentarios hirientes de por qué ellos van y sus compañeros no. Entonces, sí es acompañar en esta parte simplemente empática, ¿no? Y sobre todo justo que es otro tipo de cuidado. Es como cuando vamos al doctor porque nos sentimos mal físicamente, aquí es un poquito, ¿no? Podemos hacer esta referencia. Nos sentimos mal, pero emocionalmente necesitamos a alguien que nos acompañe, a veces con medicamento, a veces solo con orientación, a veces ya con terapia, a veces con otro tipo de acompañamientos, ¿no? Pero es otra forma también, yo les digo a los niños, de apapachar al corazón. ¿Por qué? Porque es necesario, es otra forma también de cuidarnos, de querernos y sobre todo si también queremos estos niños felices, pues necesitamos infancias felices para que crezcan como adultos felices y estos adultos, si lo deciden no, también tener hijos, pues que esas infancias también vengan desde la parte feliz, pero eso solo se trabaja y se fomenta a partir del autoconocimiento y desde este cuidado y empatía de las diferencias de todas las personas. Sí. Pues sí, digo, me parece muy importante y creo que es una buena forma de cerrar, ¿no? El que pues la gente esté muy clara, ¿no? De que
es un apapacho, es un conocerse, ¿no? A sí mismo, es querer, ¿no? Mejorar en algunos aspectos que a lo mejor no podemos hacerlo solos, ¿no? Entonces, pues digo, a mí me parece que justo su área da para miles de podcasts, ¿no? Entonces, pues yo creo que vamos a tener que platicar en otros momentos, pues muchos de los temas que tocamos hoy, pero hoy pues es nada más una parte introductoria. Muchas gracias a los dos, Juan y Tania, ¿no? La verdad es que excelentes profesionales en su área, ambos, ¿no? Y entonces, pues, gracias por compartir. Gracias a ti, Yolanda, y gracias en especial a Tania, que ahora nos acompañó. Yo nada más, pues compartí un poquito también de todo esto, pero Tania nos abrió el panorama con las definiciones y todo esto. Muchísimas gracias, Tania. No sé si tú quieras agregar algo. Pues lo único sería, si dudan de cuándo o no mandar a sus hijos, no se preocupen. Ustedes acérquense, ¿no? O sea, no tengan este temor, ¿no? Esta cuestión de ¿será, no será? Acérquense, vívanlo también, vean desde su propia experiencia qué significa acercarse con un profesional, si les agrada o no, que ya sean desde ustedes, no desde que dije que vieron en redes sociales, pero que alguien más comentó, un familiar, no. Ustedes experimentenlo y si les agrada, quédense con nosotros, si no les agrada también, ¿no? Pero que también se den esta como oportunidad, porque yo en lo personal, pues si todos tenemos la oportunidad de conocernos más, adelante. Así a lo mejor no estemos pasando por un momento complicado o nuestros hijos no estén pasando por un momento complicado, es otra forma de conocernos, ¿no? Entonces que si quieren, desean conocer de esto, que se acerquen, ¿no? Es algo bastante bonito, bastante bello, que yo creo que todos los seres humanos deberíamos en algún momento experimentar, porque es otra forma de querernos y cuidarnos. Así es. Pues muchas gracias. Y estamos en comunicación con todos y ya saben, si tienen dudas, si quieren tratar más temas, pues aquí están nuestras redes, ¿no? Y comuníquense con nosotros y vamos a hacer más grande y con muchísimos más temas el Teraverso, el universo de las terapias. Gracias, Yolanda. Gracias, Tania. Gracias a los dos. Nos vemos pronto.